25 anys de carrera, 10 àlbums publicats amb Duncan Du, 8 en solitari, però en aquest 2010 Miquel Erenchun torna a començar. Ho fa amb un nou treball que es diu Detalle del Miedo. Miquel, gracias por este rato con Rack Sensing. Gracias a vosotros por llamarme y yo encantado de presentar mi nuevo disco aquí. Estamos ante un disco bastante diferente de los anteriores. Ahora explicaremos los porqués. ¿Cómo enfocas este cambio? ¿Cómo te sientes? Me siento encantado porque todos los comienzos son como muy interesantes. Después de 19 discos cuesta volver a motivarse y bueno, pues en este caso es una motivación importante porque con este disco pretendo empezar una nueva etapa en mi carrera musical, con un nuevo nombre, un nuevo sonido, una nueva historia alrededor de las canciones, y en ese sentido pues estoy con ese un punto más de nervio o de interés que lo habitual, ¿no? Este no es un disco más, sino que es el comienzo de algo nuevo. De entrada has vuelto con una banda, sois Miquel Erenchun y Las Malas Influencias. Yo ahora mismo me siento el cantante de un grupo que se llama así, se llama Miquel Erenchun y Las Malas Influencias, pero es un grupo, funciona como grupo a todos los niveles. El disco está maquetado, ensayado y grabado y salimos de gira con el mismo grupo, la misma banda, y eso a mí no me ocurría desde los tiempos de Duncan Du y además de los primeros de Duncan Du. Y tu voz, que suena más emotiva en este disco. Hay algunos matices que antes no habíamos descubierto. ¿Te expones más en este álbum? Sí, este es un disco más a flor de piel, es un disco mucho más desnudo, mucho más susurrado y digamos que las cosas quedan un poco menos camufladas, entonces sí que me expongo más, ¿no? Por otro lado es un disco mucho más sincero, porque el tipo de música te permite sincerarte más en la forma de cantar y en la forma de escribir. Esta nueva manera de hacer canciones, Miquel, está provocada porque ha cambiado a lo mejor la manera de analizar el mundo que te rodea, porque digieres las experiencias de otra manera, porque te encuentras en un momento diferente. Yo creo que sobre todo por dos cosas. Una, la más obvia, por la edad, y otra pues porque ya vengo de hacer muchas cosas y bueno, pues te acabas aburriendo de hacer siempre lo mismo, ¿no? Está muy bien salir a un concierto y que haya 2000 personas cantando y aplaudiendo desde el principio, gritando y tal, pero yo ahora no quiero eso, yo ahora quiero silencio, que la gente aplaude al final, que la gente se emocione y todo eso, y lo vivo muy intensamente, pero en silencio. En los tiempos que corren, muchos artistas utilizan de diferentes tecnologías para vestir sus discos. ¿No ha sido tu caso? No, curiosamente lo hemos grabado como se grababa antes, todos en directo, porque no había tiempo ni dinero para hacerlo de otra manera, porque grabar en analógico es tremendamente caro. En algo menos de 2 semanas hemos grabado y hemos mezclado, ¿no? Cuando, por ponerte un ejemplo, mi disco anterior se grabó en 8 semanas, ¿no? Miquel, gracias por esta conversación. Estaremos viéndote el 9 de abril en la Sala Oshum y sé que hoy te vas a ver al Barça, al Camp Nou. Eres muy futbolero, además. Soy muy de la Real, más que futbolero. Lo que pasa es que, bueno, nunca he estado en el Nou Camp y, bueno, creo que es un día perfecto para estrenarse, ¿no? Un partido de Champions. Me gusta mucho cómo juega el Barça, entonces sé que voy a disfrutar. Disfruta mucho y gracias. Gracias a vosotros, chao.